Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana y ecuatoriana, invitándoles a ustedes a ser parte del movimiento equinoccial, que es el movimiento de internautas y personas, y que somos en este momento los mayores activistas, los que hemos dado el triunfo a Rafael Correa y los que hemos demostrado a todo el país que las redes sociales y el internet son el verdadero camino a la transformación del Ecuador. Por ahí es donde van a surgir los verdaderos héroes nacionales. Los héroes nacionales ya no son aquellos que van a matar a otras personas, sean que sean invasores, sean ejércitos extranjeros, sea lo que sea, sino que los héroes nacionales son aquellas personas que adoptan una posición, y esa posición es proteger a los más débiles del país, incluido a los animales más débiles, a la naturaleza más débil, a las personas más débiles, a los más enfermos, a los más pequeños, a las mujeres, y luchar por ellos desde la red social. Ese es nuestro campo de batalla y ese es nuestro medio de batalla. Aquí les invitamos entonces a formar parte de este sistema de movimiento equinoccial, el movimiento 00 grados, que no está ni con la derecha ni con la izquierda, está en el centro, exactamente en el centro, no vertical, en el centro horizontal, no al norte, no al sur. No queremos el norte desarrollado ni el sur subdesarrollado, queremos el centro, donde está la vida del planeta, donde está el sol, donde está la biodiversidad, donde están todas las culturas de África, todas las culturas de América Latina, todas las civilizaciones ancestrales. Ese es nuestro centro, esa es nuestra posición, y ahí estamos nosotros. Queremos ser personas, no ciudadanos, no súbditos, no creyentes. Persona es el individuo que puede decidir por sí mismo en todo, que nace del ejercicio constante de elegir. Por eso persona es el que tiene personalidad, el que ejercita todos los días su capacidad de decidir. Ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos que les da el gobierno de turno, el país en el que viven, el momento histórico, cualquier cosa, y después se los quitan, da lo mismo que nada. Un día les mandan a estudiar en el extranjero, les dan becas y todo, y cuando de pronto están allá y en el siguiente gobierno y se lo quitan. O sea, son ciudadanos y dejaron de ser ciudadanos. Un día les dan el bono, como ha hecho este Lenín Moreno, a todos los viejecitos, entonces ahí son ciudadanos porque tienen derecho a recibir ese bono. Y cuando se los quitan ya no son nada, pues son pobres viejos, se acabó, punto. Molestias para el gobierno. Eso es lo que es ser ciudadano. Por eso estamos con Rafael Correa, pero no estamos con la Revolución Ciudadana en todo. Estamos en la Revolución Ciudadana en el hecho de que se trata de distribuir la riqueza, de distribuir los derechos, de distribuir el conocimiento, de distribuir el poder. Hasta ahí estamos con él. Pero después de eso, creemos que es necesario dar un salto más, un paso más, que es dar a cada ser humano el derecho a decidir por sí mismo en todo. Y eso tiene que ser a través del ejercicio frecuente de elegir cada año las autoridades locales, cada 2 años, las autoridades nacionales, cada 2 años, las autoridades de los servicios públicos, las autoridades de las escuelas, de los colegios. Todo eso tiene que ser elegido, tiene que ser por votación. Este ejercicio constante de elegir, reconocer quién es el mejor, quién es el peor, qué es lo bueno, qué es lo malo,
tiene que ser forzado por el Estado y tiene que ser el mecanismo mediante el cual nosotros formamos un nuevo tipo de ecuatorianos, ecuatorianos con personalidad, no subordinados, no el que cante el himno nacional, el que usa el uniforme, el que grita por la selección nacional, el que siempre aplaude al presidente, el que anda como oveja en las manifestaciones. No, ese ya pasó. Es el otro ecuatoriano, el ecuatoriano que está sentado con su internet, que se dibuja a sí mismo en su Facebook, dibuja lo que él quiere ser y reconoce ahí lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que odia, lo que no odia. El que transmite su criterio, su pensamiento, el que opina, el que crea, el que decide, el que analiza. Ese es el nuevo ecuatoriano, ese es el que queremos. Y este movimiento trata de agrupar a toda esa gente. Pero tenemos un problema, que lo estamos reconociendo ahora. Y el gran problema que tenemos ahora en América Latina es nuestros ejércitos. Tenemos el problema del ejército en Venezuela. En ese caso, el ejército venezolano realmente es un ejército que le da dignidad a Venezuela. El ejército venezolano está defendiendo la riqueza de los venezolanos, está defendiendo la autonomía, la soberanía de ese territorio. Y está siendo atacado por Estados Unidos, por Colombia y por Brasil. Y este ejército venezolano tiene un gran problema también. Fue un muy mal administrador de la cosa pública y al mismo tiempo fue y ha sido un núcleo de gente que vive de manera diferente al resto de los venezolanos porque han logrado vivir con privilegios. Sin embargo, en este momento el ejército venezolano es, igual que lo fue en el momento de la independencia, el ejército que nos inspira, que nos alienta, que nos transforma, como lo fue el ejército libertador del Simón Bolívar, hecho por venezolanos, nacido en Venezuela y que propagó las ideas libertarias por todo el continente. Pero tenemos otro ejército, el ejército de Brasil, el ejército de Ecuador, el ejército de Chile, el ejército de Colombia. Realmente el ejército de Colombia ha sido el ejército genocida más importante de Sudamérica. Es el ejército más genocida que jamás parió este subcontinente. El ejército de Venezuela, el ejército de Chile, también es un ejército genocida, que ha dejado de ser genocida, porque el de Colombia sigue siendo genocida. El ejército de Argentina, pues es un ejército que no, genocida, pero además un ejército que intentó, por lo menos intentó, devolver a la Argentina las Malvinas. Es decir, que intentó devolver a Argentina la soberanía sobre algo que es y se siente y se sabe que es argentino. Pero por lo menos eso. El ejército brasileño ha sido un ejército, primero, usurpador, porque robaron a todos los demás países de América Latina. Y en segundo lugar, un ejército dictatorial que ha amparado la sinvergüencería, la picardía, como se dice, ha amparado. Para los brasileños, bandeirantes es algo bueno. Eran los que venían a colonizar las tierras que dejaron los jesuitas con unas banderas y se apropiaron de la Amazonía. Se llaman bandeirantes. Pero para los españoles, bandeirantes eran bandidos. Y los bandidos, bandeirantes brasileños, fueron amparados por el ejército. Y los aristócratas de Brasil fueron amparados por el ejército a tal punto que los terratenientes en Brasil eran coroneles. Se recibían solamente porque tenían un montón de tierra y el título militar de coronel. Ese ejército se ha apropiado ahora de Brasil. Y entonces nos ponemos la pregunta grave: ¿qué diablos son los ejércitos latinoamericanos? Vemos que Costa Rica no tiene ejército, ni le va muy bien, no tiene conflictos, no tiene problemas, le ha sido beneficioso, se ha deshecho de ese problema. En tanto que en los países que tenemos y conservamos ejércitos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá tampoco tiene ejército, también ha ido muy bien. Puta. Y entonces
¿Qué es lo que nos indica esto? Que tenemos que deshacernos de los ejércitos. Porque el problema de los ejércitos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, es que el ejército debería ser un ejército que cuida nuestro territorio, se dice, ¿no es cierto? Sí, pero por eso, pero ya no tenemos conflicto con Perú, ya firmamos un tratado de paz y los peruanos dicen ya no queremos guerra y los colombianos también. Entonces, ¿cuál es el conflicto que tenemos? Tenemos un conflicto con la guerrilla colombiana. No, no tenemos conflicto con la guerrilla colombiana, es el conflicto de Colombia. Nosotros no tenemos conflicto con la guerrilla de Colombia. La guerrilla de Colombia no nos hace ningún daño a nosotros. Ese es un problema de Colombia. Tampoco es un problema del narcotráfico. Ese sí, ahí tenemos que no tener un ejército en la frontera. Tenemos que tener una policía, una guardia fronteriza como tiene Estados Unidos. Y tenemos que tener una guardia marina para proteger el mar. Y tenemos que tener una guardia aérea para proteger la tierra, el espacio aéreo. Tenemos que tener una guardia forestal, una guardia de ambiente que no solamente tiene que ser una guardia que protege las áreas protegidas, sino que además es parte del ejército destinada a la defensa civil. Protege las áreas protegidas, los parques nacionales, y al mismo tiempo es defensa civil. Tenemos que tener una policía judicial, una policía de aduanas, tenemos que tener una policía, pero no tenemos por qué tener un ejército. Ya ese ejército es la peor amenaza que tenemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Tenemos un gobierno que es una verdadera dictadura, el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué tenemos esa? ¿Por qué fue posible que este presidente haya hecho lo que le da la gana con la Corte, con el Poder Judicial, con el Poder Electoral, con el Congreso? Es el dueño de todo. ¿Cómo llegó? Porque le cedió el ejército a los Estados Unidos. Estados Unidos manda cada 15 días oficiales aquí, al Ministerio de Defensa, a la frontera norte, a estar supervisando las operaciones. Y el embajador está metiendo pico hasta en las elecciones. El ejército ecuatoriano ha pasado a ser un ejército subordinado al ejército de los Estados Unidos, listo para disparar, no a los peruanos, no a los colombianos, cuando nos invadan. No. Ni a ninguna potencia, listos para disparar a ecuatorianos. Yo mismo he sido víctima de la represión y he caído y he sido enterrado vivo en una cripta antes del interrogatorio en el año 1985, cuando era presidente León Febres Cordero. Es sabido, por eso le he dicho a Lucho Hernández, el gran problema que tenemos con los militares latinoamericanos es que yo estudié en una academia militar. Yo aprendí, yo me fui comandante de todos los años en el colegio de Brasil, una academia militar. Fui comandante de curso. Y lo que me enseñó la vida en una academia militar es que la diferencia entre un caballo y un militar latinoamericano está que el caballo tiene los cascos en las patas y el militar latinoamericano tiene el casco en el cerebro. Ahí lo tenemos como gran ejemplo a Bolsonaro, con todo el casco en el cerebro. No tiene idea. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que hacer desaparecer el ejército. En la nueva Asamblea Constituyente, una de las propuestas tiene que ser que tiene que desaparecer el ejército. Ya no tenemos por qué gastar en aviones carísimos, en submarinos, en artillería pesada, en tanques de guerra. ¿Por qué diablos? Eso ya no tiene que ver. Esa misma plata en universidades, en institutos tecnológicos. Eso es lo que vamos a hacer. Lo mismo que debería hacer Estados Unidos. En lugar de tener 500 bases militares en el mundo, ¿por qué no tiene 500 universidades y 500 institutos tecnológicos en el mundo? Si las universidades norteamericanas son lo más maravilloso del planeta, a diferencia de las universidades de aquí, que no sacan ningún atleta. Todos los atletas de Estados Unidos nacen en las universidades y se hacen en las universidades. A diferencia de aquí, que los científicos están en las universidades. Aquí, ¿qué científico está en las universidades? ¿Qué investigación? ¿Qué productos salen de las universidades? Nada. En Estados Unidos, ¿qué cosa no sale de las universidades? ¿Qué invento no sale de la universidad? ¿Qué arqueólogo no está vinculado a la universidad? ¿Qué investigador no está vinculado a una universidad? ¿Qué diferencia? En lugar de tener cuarteles
¿Por qué no tenemos universidades? Eso significa trabajo, eso significa cerebro. Cuando a Estados Unidos le quiten su territorio, el planeta se va a dar cuenta que lo más valioso que Estados Unidos tiene es todo lo que su cerebro, sus conocimientos, su información, todo lo que inventó, lo que descubrió dentro y fuera del planeta, como la biblioteca de Alejandría era lo más valioso de Egipto. Y tuvo que venir un cretino que no sabía nada, como Julio César, y la quemó. Eso es lo que tenemos que pensar. Muchas gracias.